Hola, hoy es 11 de septiembre y por eso es que traigo yo ahora, me caractericé otra vez de rojinegro. Eh, ¿Por qué rojinegro? Pues por razones que no tienen mucho que ver con el libro de Stendhal, rojo y negro, pero sí tienen mucho que ver con los colores de la bandera sandinista. Les doy el antecedente rápidamente. César Augusto Sandino, eh, que había sido un campesino y después fue un trabajador petrolero, viene a México un poco huyendo de la pobreza y de la violencia que vivía en Nicaragua. Estamos hablando de 1920 y algo, finales de los años 20 del siglo pasado, y se contrata en la Tampico Oil Company, es decir, en la empresa que tenía su sede en Tampico y que se dedicaba a la extracción de petróleo mexicano, siendo una empresa estadounidense. Y allí le tocó ver algunos de los muchos movimientos huelguísticos que los obreros mexicanos empleados en las petroleras norteamericanas se veían obligados a armar para reivindicar, para que les dieran un salario justo, para que les respetaran eh, los contratos cuando los había, para exigirles a los patrones norteamericanos que se firmaran los contratos colectivos, etcétera, etcétera. Es decir, reivindicaciones trabajadoras, ¿no? Y desde siempre, bueno, desde que se empezaron a usar las huelgas como una manera de que la clase obrera presionara a los patrones para obtener eh, los beneficios mínimamente humanos, ¿no? Hablamos de jornadas de 8 horas, hablamos de tener días libres pagados, es decir, sábado o domingo, o antes nada más era el domingo, en fin, muchas reivindicaciones, conquistas que se le llamaba a los trabajadores. Desde el principio se usó el color rojo y el negro. Ahí sí no sé. Si un día lo averiguo, se los comparte, o si alguien lo sabe, pues que lo diga, ¿no? Que nos lo ponga en un comentario. Eh, y cuando Sandino regresa a Nicaragua a luchar precisamente contra la intervención norteamericana, porque los Estados Unidos en 1927-28 ya habían anunciado su intención de hacer un canal, lo que ya era el canal de Panamá, querían hacerlo más cercano. Nicaragua tiene hasta la fecha, una muy buena posibilidad de ser la región del canal porque tiene costa en los dos océanos, en el Atlántico y en el Pacífico, pero además tiene un par de lagos muy grandes, que hacen que la excavación en tierra para construir un canal que conectara al océano Atlántico con el océano Pacífico tendría que ser muy poca, ¿no? Tal vez menor que la que se tuvo que excavar en Panamá cuando se construyó el canal de Panamá a principios del siglo XX. Pero evidentemente en Nicaragua había resistencia, ¿no? Había resistencia porque la experiencia de Panamá es que, ok, Estados Unidos construye el canal, pero se queda con toda la franja del canal, de alguna manera dividen en dos a ese país, a Panamá. Pasaron más de 100 años para que Panamá recuperara la soberanía sobre esa franja del canal, ¿no? Y ya pudiera ser una sola tierra y simplemente tener en concesión a los Estados Unidos la empresa del Canal de Panamá. Eh, pero para los años 20, 30 ya era muy claro que Estados Unidos tenía la intención de alguna manera de conquistar, de hacerse por lo menos de los favores de los gobiernos nicaragüenses. Ya había habido varios intentos antes, pero ahora era mucho más fuerte. Entonces,
Sandino regresa a su tierra, regresa a Nicaragua, organiza un pequeño ejército, un ejército de hombres libres, hombres libres, les diría Gregorio Seltzer, un famoso periodista argentino, excelente, estupendo periodista, yo lo llegué a conocer. Y empiezan a hacer sus maquinaciones que ya eran muy bien sabidas. En lugar de conquistar militarmente, pues elegían a una élite de políticos, o de aristócratas, o de burgueses, que fueran proclives a las políticas de los Estados Unidos y que estuvieran interesados en recibir poder, recibir dinero, a cambio de cumplir los designios que venían de Washington. Sandino se va a la selva nicaragüense, a la sierra, y emprende una lucha de guerrillas. Y inventa una bandera, que es la bandera rojinegra. La había tomado a los huelguistas petroleros mexicanos de Tampico. Esa idea le gustaba como una bandera de protesta. Y su ejército, que después se ha llamado Ejército Sandinista, el Ejército de Liberación Nacional de Nicaragua, le pone también, lo dota de una bandera rojinegra. Bueno, ¿por qué rojinegro? Porque finalmente sí son un conjunto de colores que tienen que ver con la izquierda, que tienen que ver con la postura socialista, sí, con la postura antiimperialista, sí, y por lo tanto con la postura antibelicista contra los Estados Unidos. Y el 11 de septiembre, esta fecha, es una fecha especialmente significativa, al menos para mí, por lo que yo he vivido los días 11 de septiembre, no todos, pero sí 3 muy importantes. El primero, por supuesto, y creo que es el 11 de septiembre que más nos debería de motivar a la reflexión, al recuerdo, a la reivindicación del proyecto, a revivir la utopía de que la sociedad sí puede ser igualitaria, de que el pobre no tiene por qué morir pobre, como dice aquí López Obrador. La historia de esto es antiquísima, pero uno de ellos, un tramo de esta historia, pues tiene que ver, o tiene también un punto culminante, con el surgimiento del materialismo histórico o marxismo, ¿no? Porque por fin se le da una explicación científica, dicen unos, racional, dirían otros, a las reivindicaciones de la clase trabajadora. Y se encuentra y se describe al capitalismo que ni siquiera por el interés de los capitalistas, sino por la lógica misma del sistema productivo y distributivo capitalista, pues lleva a la iniquidad, lleva a la desigualdad, lleva a la existencia de pobres muy pobres y a la existencia de ricos muy ricos. Muchos los primeros, son muchos pobres los pobres, muy pobres, y son muy pocos los ricos muy ricos, que viven del trabajo de los pobres. Bueno, esto empieza con el socialismo, pues el socialismo científico. El otro hito es la Revolución Rusa, donde por fin en 1917 se logra imponer un partido, ¿no? Un partido comunista que pretende llevar a la práctica los principios marxistas. Esto se pervierte, se burocratiza, sin embargo sacan al país Rusia de un atraso en el que lo tenían los zares, un atraso brutal en términos de tecnología, en términos de urbanización, de desarrollo personal de la gente. Y
en unos cuantos años se ponen a la vanguardia tecnológica y se convierten en la segunda potencia bélica, y logran desarrollos para beneficio de la humanidad muy connotados, ¿no? Desde, ¿qué les digo yo? La conquista espacial, ¿no? Poder explorar el espacio, por ejemplo, y un conjunto de inventos a nivel industrial, a nivel eléctrico, a nivel incluso también de la medicina, ¿no? La ciencia soviética fue una ciencia importante. Bueno, termina. Pero antes de que esto sucediera, viene la Segunda Guerra Mundial y son muchos los países que a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se incorporan al socialismo, ya sea porque fueron invadidos por la Unión Soviética y dominados por la Unión Soviética, o porque por sí mismos, ¿no? Un gran sector de su población decidió y peleó y luchó y guerreó para instaurar los regímenes socialistas. Así se da la Guerra Fría, ¿no? Entre comunismo y capitalismo. Dirían entre la dictadura del proletariado y el mundo libre. Bueno, de esto hay mucho que decir, se escribió mucho, se peleó mucho, se guerreó mucho, pero hay que decir que casi todas las guerras que se dan después de la Segunda Guerra Mundial y donde participa Estados Unidos, es decir, casi todas, son para detener la avalancha del socialismo, la avalancha rojinegra, diríamos, ¿no? Recuerden que buena parte de la cultura juvenil surge desde mediados de los 50, se consolida o agarra fuerza en los 60 en contra del propio capitalismo, en contra de la sociedad de consumo, en contra de la sociedad discriminadora, ¿no? En contra de la desigualdad. Así fue el movimiento hippie, así fue el movimiento del rock, ¿no? De donde se desprende el movimiento ecologista, el movimiento feminista de tercera o de cuarta generación. Es decir, luchas ya desde lo civil, desde la sociedad civil, ejerciendo también la resistencia pacífica, ¿no? Y sufriendo brutales represiones, manipulaciones, etc. Todas esas guerras, decía, tenían como propósito los ejércitos populares, los ejércitos nacionalistas, tenían como propósito la instauración de regímenes socialistas o semisocialistas en sus países. Y los Estados Unidos, con el apoyo de algunos países europeos y con el apoyo de las oligarquías locales, pues peleaban en contra de esto, ¿no? Y así fue desde 1945 que termina la Guerra Mundial con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, lanzadas por Estados Unidos. Siguen las guerras, ¿no? La Guerra de Corea, que termina con un empate militar, de hecho. Los Estados Unidos no ganan esa guerra, tampoco la gana el bloque China, Rusia, Corea del Norte, y simplemente parten el país y retiran sus ejércitos. Hasta la fecha no se ha declarado el armisticio, no se ha declarado un cese a esa guerra formalmente. De hecho, ahorita ya no están guerreando desde hace muchos años, afortunadamente. Pero después viene la guerra en Indochina, prácticamente en Vietnam, en la península del sudeste asiático. Y esta guerra sí la pierde Estados Unidos, y la pierde frente al Vietcong, que era el ejército del Partido Comunista Vietnamita, encabezado por un tal Ho Chi Minh, un personaje de esos que hay que tenerles veneración, un héroe. Y luego, pues viene el convencimiento, pues, de que no había posibilidades de instaurar el socialismo si no era por la vía de las armas. ¿Por qué? Porque la propia oligarquía nacional, dueña de los dineros nacionales,
con gran poder político casi siempre, pues se oponía y lograba frustrar cualquier intento de avance de estas fuerzas. Y se mantenían las estructuras sociales desiguales, el autoritarismo vertical, ¿no? Eh, sistemas de justicia muy injustos, ¿no? Que favorecían al rico, y también eh, esquemas políticos donde las oligarquías, la gente de dinero, la burguesía, aliada con los intereses norteamericanos, pues tenía el control político casi total. No les interesaba educar bien a la gente, ¿no? Les daban escuelas, sí, pero una escuelita con con una información, sobre todo en términos históricos, una información muy descafeinada, diríamos, ¿no? Te empiezan a presentar los héroes como si fueran personajes casi divinos, ¿no? Eh, te esconden hechos en la propia historia, eh, y ensalzan sobre todo los logros, los grandes logros de la sociedad capitalista, ¿no? Se les olvida, no sé, Tupolev, Mendeleev, eh, el mismo Makarenko, ¿no? El mismo Luria, o sea, científicos que en el campo de las humanidades y en el de la tecnología, de la ciencia, lograron avances definitorios, ¿no? Lo escondían. En fin, así era la educación. Pero había partidos de izquierda, partidos socialistas, que sí creían en la vía electoral para instaurar el socialismo. Fieles herederos de la Revolución Francesa, que gana en primera instancia. La Revolución Francesa constituye un triunfo para los pobres, porque el primer estado era el rey, ¿no? Y las cortes. El segundo estado era la Iglesia católica, y de pronto surge el tercer estado, ¿no? Integrado por el pueblo, donde estaba todavía la burguesía, ¿no? Y es en unas elecciones que se dan en el Parlamento, ¿sí? Que gana su presencia en el gobierno, en las decisiones de gobierno, este tercer estado. Entonces, muchos piensan que es importante seguir esta lógica, ¿no? La lógica electoral, para que los pobres puedan tener reivindicaciones a nivel de las políticas. Esto es lo que sucede en los, digamos, en los congresos, ¿no? Hay representación de cierto número de gente, ¿no? Cada 300,000 personas, bueno, pues hay un diputado, ¿no? Y cada entidad federativa tiene un senador, ¿no? Eso sucede aquí en México. Más los plurinominales, en fin. Entonces se supone que están representados todos los intereses sociales y políticos en el Congreso. Claro, unos con mayor fuerza que otros. Fieles a esto, en Chile, el 11 de septiembre de 1973, es derrocado el primer régimen que había llegado al socialismo por la vía electoral. Y esto fue encabezado por Salvador Allende, médico él, después de otras de anteriores intentonas electorales donde había sido derrotado. Pero en 1970 gana las elecciones y se convierte en el presidente de Chile. Y bueno, era un presidente que, si bien era pacifista y llegó por la vía electoral, su programa era, hoy lo veríamos, como radical. Yo diría radicalmente bueno, entre otras medidas. Él decretó que cada niño chileno menor, creo que de 2 años o de 3 años, no me acuerdo,
pero cada niño chileno iba a recibir gratuitamente 1 litro de leche diario, porque había una gran cantidad de niños chilenos que solo habían probado la leche materna y ya no habían probado más leche en toda su vida. Entonces el problema de la desnutrición, de las enfermedades asociadas a esta desnutrición, pues era enorme en Chile, y él decide, entre otras cosas, eso. Chile sigue siendo el primer productor de cobre en el mundo, y el cobre sigue siendo un metal fundamental para toda la industria. Cualquier actividad industrial requiere de grandes cantidades de cobre, incluyendo la industria bélica. Entonces, el cobre chileno es deseado, codiciado por los Estados Unidos. Empezó a meter leyes laborales que favorecían muchísimo a los trabajadores y que de alguna manera afectaban, sin ponerlos en peligro de quiebra, ojo, sin ponerlos en peligro de quiebra, a los empresarios. Sin embargo, los empresarios estaban acostumbrados a la gran ganancia, ¿a costa de qué? Pues el castigo a los salarios, a las prestaciones, a los ingresos de los trabajadores. Entonces había una sobreexplotación. Bueno, pues legalmente Salvador Allende empezó a trabajar contra la sobreexplotación. Nacionalizó también las minas del salitre. También salitre es Chile es un gran productor de salitre, y también las nacionaliza. Y bueno, y hay efervescencia en toda América, ¿no? Ya estaba la Revolución Cubana, ¿no?, socialista, que sí llegó al poder por la vía de las armas, una guerrilla triunfante a 60 millas de los Estados Unidos. Vean la punta norte de Cuba, cómo está muy cerquita de la punta sur de Miami, ¿no? Entonces, de alguna manera, había ya un país socialista en las costillas de los propios Estados Unidos. Y hasta la fecha no han podido con ella, con esta revolución cubana. Y ya venía un segundo experimento, pero además era más peligroso, porque ya estaba demostrándole al mundo que la lucha por el comunismo, por el socialismo, por un gobierno más popular, o populista dirían hoy, sí, ¿por qué no?, también se podía buscar por la vía electoral. Entonces era más peligroso porque esto sumaba otras posibilidades, ¿no? No había que ir a perseguir a las guerrillas, no había que asesinarlas como hicieron con el Che y todos sus combatientes, casi todos sus combatientes. No. Ahora, por la vía legal podía instaurarse el socialismo. Qué cosa peligrosa para los Estados Unidos. Entonces deciden terminar con ello. Y deciden terminar con el proyecto socialista de Salvador Allende, por supuesto, con la alianza, con el apoyo incondicional de la oligarquía chilena, de los grandes empresarios, de los grandes terratenientes, de los hacendados, de los mineros, ¿no? Y muy buena parte de la clase media que aspira a ser clase alta. Entonces, cuando yo empecé a tuitear, me toca los 11 de septiembre, ahí es donde escribo yo algunas cosas que reivindican a Chile, ¿no? Al Chile de 1973. Y se los voy a leer. Estos son tweets, son frases cortas, de hecho, ¿no?, donde yo hago una exaltación del 11 de septiembre de 73 y no del 11 de septiembre de 2001, el de las Torres Gemelas. Y por ahí hago alguna mención al 11 de septiembre de 1971, porque aquí en México se llevó a cabo el famoso Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. El único festival de rock autónomo, hippie, independiente, fuera de los intereses de las grandes empresas, y que terminó siendo gratuito.
Si bien no se dio un portazo porque no había puerta, sí fue una gran concentración de jóvenes que manifestaron sus deseos de igualdad, manifestaron su crítica al régimen. Estamos en el sexenio de Luis Echeverría, y que fue a partir de ahí severamente reprimida. La cultura juvenil, que se había venido robusteciendo en los 50s y los 60s, en los 71 en México tiene como un gran hito, un momento culminante con el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro del 11 de septiembre de 1971. 2 años después, otro golpe a la democracia, otro golpe a la libertad, otro golpe al igualitarismo con el asunto de Pinochet. Pinochet es el general que le da el golpe de Estado a Allende. Allende lo masacran, bombardean el Palacio Nacional, el Palacio de la Moneda. La cosa es terrible, es como si el ejército mexicano de pronto pues agarrara a bombazos, aventara sus misiles y sus bombas desde aviones hacia Palacio Nacional, porque ahí está López Obrador, ¿no? Parece ser que en México esas posibilidades son muy remotas, pero en Chile el ejército siempre fue oligárquico. Fue un ejército de esos que podemos ver todavía en el siglo XIX, ¿no? Y toda la colonia. El ejército estaba integrado por niños bien, por hijos de la buena sociedad. El padre, en las sociedades tradicionales del siglo XIX para atrás, en Europa y en América, los padres solían hacer de su hijo mayor un sacerdote y del hijo que seguía un militar, y el que seguía pues ya podía hacer alguna carrera, estudiar algo, ser un profesional. Pero los puestos que eran preferidos, la búsqueda de posición económica y política, se daba hacia el sacerdocio, pues quien quite llegabas hasta obispo, ¿no? O hacia la milicia, ¿qué tal si te haces general? ¿No? Y entonces, pues esos ejércitos eran aristocráticos. El ejército mexicano no es aristocrático. Creo que está demostrando que finalmente sí es un ejército disciplinado, y pues según el gobierno que tenga encima, es represor o no es represor, ¿no? Creo que esto se está demostrando hoy. Pero bueno, ¿qué escribía yo? Se los voy a leer tal cual, como están. Y primero hago una alusión a Neruda, gran poeta, porque Neruda muere a raíz del golpe de Estado de Pinochet. Y dice así: el último libro de Neruda, publicado después de su muerte, fue Incitación al Nixonicidio y Alabanza de la Revolución Chilena. Ya moribundo, ya muy mal de su corazón, y tenía problemas en los riñones, si no mal recuerdo, escribe esto, ¿no? Incitación al nixonicidio, es decir, al asesinato de Richard Nixon, que era el presidente de los Estados Unidos, y alabanza a la Revolución Chilena. El golpe de Estado, pues, en Chile no solo acabó con Salvador Allende, también acabó con Neruda. No solo fue una promesa amorosa en lo político, sino era el gran cantor del amor y de la epopeya latinoamericana, don Pablo Neruda. Luego dice otro: la muerte de Neruda es atribuible al golpe del 11 de septiembre de 1973, ya sea por la depresión que le causó o por la negligencia criminal de los milicos. Milicos les dicen a los militares en Chile. La desgracia del 11 de septiembre de 1973. La injusticia se hizo cotidiana y empezó a percibirse como algo natural. Esto en toda América Latina. El 2001, ya en Nueva York,
cayó el símbolo mundial de la expoliación, es decir, del robo sistemático y del robo hasta legalizado, ¿no? En 1973 cayó un símbolo universal de paz, de la fraternidad, de la poesía. Entre las Torres Gemelas que Estados Unidos le debe al mundo, habrá que incluir el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile. Después del 11 de septiembre de 1973, la injusticia se hizo cotidiana y el Estado fue obligado a no ejercer su papel redistributivo. Y eso nos pegó a todos en América Latina por lo menos. Festival de Avándaro en 1971 y su impacto en el desarrollo de la cultura juvenil mexicana. Otro 11 de septiembre, olvidado entre los escombros del World Trade Center. También una frase de Silvio Rodríguez, que le inspiró una temporada que estuvo en Chile, en el Chile socialista. Dice, ahí aprendí a curar con piel el frío. Santiago de Chile es frío, y claro, La Habana es caliente. Y dice Silvio, ahí aprendí a curar con piel el frío. La identidad, a partir de esa fecha, fue victimizada por la libre competencia y la rentabilidad monetaria a corto plazo en la venta de servicios antes tutelados. Te empezaron a cobrar por todo. Te empezaron a cobrar por entrar a los parques, por entrar a los museos, cosa que aquí en México era gratuita, casi todo eso. En la idea de tener finanzas sanas, se empezó a cobrar para que el precio que uno pagara por los servicios o por las cosas sí cubrieran su costo de producción y además la ganancia que iban a obtener el productor, el distribuidor y el vendedor, ¿no? Y entonces también se empieza a manejar una idea de identidad basada en la capacidad de consumo. Incluso se llegó a decir, dime cuánto debes y te diré quién eres, ¿no? Dime cuánto tienes y te diré quién eres. La idea de que poderoso caballero es don dinero empezó a hacerse realidad como nunca, aunque esta frase es antiquísima. En fin. La elitización de los servicios educativos y culturales también es un efecto del 11 de septiembre que pocos quieren recordar. Fue a partir del golpe de Estado de Pinochet que se empezó a impulsar la educación privada, ¿no? Y se empezó a encarecer el libro, y se empezó a encarecer el cine, el teatro, sobre todo el teatro, ¿no? Libros, el teatro, se empezó a cobrar por todo lo que era cultura, ¿no? En América Latina, la Guerra Fría se convirtió en guerra sucia, una época de brutal terror de Estado, desaparecidos y represión. En México la tuvimos, ¿no? Porque teníamos guerrillas. Desde Rubén Jaramillo, 1962, que fue asesinado cruelmente, pero ya más que nada después del 68. Prácticamente Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el PROCUP, la Liga 23 de septiembre, el movimiento revolucionario nacionalista, creo que se llamaba. En fin, hubo distintas guerrillas y la última guerrilla famosa pues fue la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ahí sigue, en Chiapas, apoderado de un pedazo de terreno, ¿no? Y comandando, digamos, gobernando sobre pues no sé cuántos miles de indígenas zapatistas, ¿no? Que tienen un sistema de gobierno, de empleo, de producción diferente a todo lo que es la sociedad nacional, pero es producto de una guerrilla. Bueno, en aquellos años la guerra sucia contra la guerrilla fue implacable. Por eso es que hablo de que la Guerra Fría se convirtió en guerra sucia, una época de brutal terror de Estado, desaparecidos y represión.
La carestía de los servicios públicos es un efecto de la lógica neoliberal que empezó a imponerse ese 11 de septiembre de 1973. Esa es la tesis que yo desde entonces tenía. Esto que le llaman el neoliberalismo y que dicen que en México empezó con Salinas de Gortari no es cierto. Ya empezó a tener ciertos visos desde Echeverría, ¿no? De la Madrid, pues llamó a sus puestos importantes en la política a puro neoliberal, ¿no? Y aquel neoliberal que tanto ensalza, perdón, aquel economista, abogado, que fue secretario de Hacienda, que tuvo el gran crecimiento de México llamado el Milagro Mexicano, fue el que llevó al equipo de tecnócratas neoliberales a la Secretaría de Hacienda, encabezados primero por Miguel de la Madrid y después por Carlos Salinas de Gortari. Y son ellos quienes repitieron, Salinas de Gortari, y luego Zedillo, ¿no? Y dictaron las bases de la política que después siguieron los panistas y que después siguió el propio Peña Nieto. Entonces, este 11 de septiembre de 73 creo que es mucho más impactante que lo que se dice ahora de que son las torres, ¿no? Las torres fueron espectaculares, los gringos saben hacer espectáculo de todo, hasta de sus propios autoatentados, porque parece que fue un autoatentado. Siguen mis tweets. Pocos recuerdan el aborto del socialismo democrático en Chile. Por eso hay que abortar la cobertura mediática del otro 11 de septiembre, del gringo. Este video tiene esa intención. Yo tenía 16 años en 1973. El pinochetazo fue demoledor para la utopía. El miedo se convirtió en algo muy cercano. Había quema de libros y persecución de la inteligencia. Y mi nostalgia, tan 1971, tan avándaro, tan 1973, tan Allende. No 2001, ¿no? Yo no tengo nostalgia por las Torres Gemelas. «11 de septiembre de 1973, cayó un símbolo de la paz, la fraternidad, la poesía, la solidaridad. 38 años antes del derrumbe del World Trade Center, el temor fue más grande. Las fuerzas del orden llegaban a masacrar a todo al que se atreviera a pensar. 11 de septiembre de 2011, ya son 14 años. ¿Tú ya estabas? No es cierto, ahí está mal. Es 11 de septiembre de 2003. De 1971. No, perdón. 11 de septiembre de 2011. Ya son 41 años del golpe de Estado en Chile. Y yo pregunto a los lectores, ¿tú ya estabas? Muchos de mis lectores en Twitter no estaban todavía. Que la vida conjure el odio de los milicos, la ceguera irascible de los momios, o sea, de los viejos que no se mueven, que solo dan órdenes y que añoran un pasado en el que estuvieron vivos. El 11 de septiembre de 1973 fue mutilada una promesa histórica de vida amorosa para todos. Llegó el terror y volvió a propagarse por entero. Esos son los tweets que les quería leer, donde, insisto, hay 3 11 de septiembre que son muy importantes. En el 11 de septiembre de 1971, yo había ido a nadar a la casa de un amigo, cuyos padres tenían un caserón con la alberca. Nos invitó a nadar allí y de regreso nos enteramos que le habían dado el golpe de Estado a Allende. Y fue muy, muy triste. Fue un momento de tristeza brutal, sobre todo en mi familia.
en mi escuela, en mi interior. En 73, el 11 de septiembre de 71, yo tenía 14 años y quería ir al festival. Mi hermano y yo ya habíamos comprado boletos para ir al festival de Rock y Ruedas. Y mi padre, que nunca nos había prohibido nada, y era cierto, así nos dijo: hijos, yo nunca les he prohibido nada. Dice, y esta vez tampoco se los voy a prohibir, pero me gustaría que no fuera. Hay muchos riesgos. No vayan. Pero si quieren ir, me avisa. Ya no nos atrevimos a ir, ni mi hermano mayor ni yo. Entonces oímos el pedazo de festival en el radio, porque lo estaban transmitiendo por una estación, Radio Juventud, y la transmisión se interrumpe cuando Alex Lora, que está cantando un coro que tiene a los 150,000 jóvenes que estaban allí, cantando marihuana, de repente dice, que chingue su madre el que no cante, y cortaron la señal. La Secretaría de Gobernación tenía el poder técnico para hacer eso, ¿no? Bajo el switch cortó la señal, porque se dijo una grosería en el radio. Y luego, el 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas, yo trabajaba en seguridad pública. Y me iba yo de trajecito y corbata todos los días. Y cuando llego a la oficina, pues hay cierta consternación, porque los que habían llegado más temprano, había televisiones, ¿no?, en la oficina, y habían visto caer la primera torre. Poco tiempo después de que yo llego, cae la segunda torre, ¿no? Entonces, bueno, y es el desastre, ¿no? Ya para entonces, algunos amigos y yo decíamos, eso huele mal, que estamos seguros de que es una tragedia, estamos seguros de que es un parteaguas histórico, no es un autoatentado. En Avándaro hubo 2 muertos en accidentes de tránsito. No hubo riñas, no hubo muertes por sobredosis ni de drogas ni de alcohol, sino en el trayecto de ida. Atropellaron a uno y otro se cayó de un camión. Algo así pasó. Con Allende, a partir del asesinato de Allende, vino la represión de los golpistas y se habla de 30,000 muertos y una cantidad indefinida de exiliados y desaparecidos. El día de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, se habla de 3,000 muertos en las Torres Gemelas. 3,500 juntando los otros 3 aviones que se estrellaron y que no dieron en el blanco. Comparen el número, la cantidad de víctimas, ¿no? Y se van a dar cuenta que la verdadera tragedia del 11 de septiembre es el golpe de Estado que Pinochet le dio a Salvador Allende en 1973 en Chile. Esa herida no se ha reparado. Osama Bin Laden ya está muerto, ya provocaron una guerra en Afganistán, ya provocó una guerra contra Irak, contra Irán, ¿no? Porque el verdadero problema no era Bin Laden, el verdadero problema es el petróleo que hay en el Golfo Pérsico. En fin, esto es un poco la historia del 11 de septiembre. Yo le iba a dedicar un capítulo a cada uno de los 11 de septiembre, pero se me juntaron todos, aquí están. Si veo que no me hacen mucho caso, porque dura 45 minutos, se los doy en pequeñas dosis. Nos vemos.